Eres un joven que junto a tus amigos deciden probar una extraña droga. Lo meditan un rato, hasta que deciden ir por la droga. Caminan entre callejones, ya que no es fácil encontrarla, luego de varias cuadras han llegado al lugar. La compran, la notan de un color un tanto distinto al que habían visto por internet, pero no le dan importancia. Se dirigen a la casa de tu amigo que está sola para poder estar sin que nadie los moleste. Espera, porque veo todo borroso. Tengo muchas ganas de vomitar. No paras de vomitar sangre, te sientes muy mareado y mal del estómago. Vuelves a la sala y ves que tus amigos están desmayados, tienes que llamar a una ambulancia. Llega la ambulancia y se lleva a tus amigos, te acuestas muy preocupado y confundido por lo que está pasando, solo quieres que esa noche tan pesada ya acabe. Al otro día ves por las noticias que han envenenado la droga que compraste junto a tus amigos, muchas personas de tu zona han sido intoxicadas, algunas no corrieron la misma suerte tuya de solo vomitar y sobrevivir a dicho veneno. Cocaína adulterada en Argentina, 2022. Eres un estilista bastante conocido y adinerado, que te llevas muy bien con tu hermano y tu madre. A lo largo de los años has construido una gran fortuna, la cual no le has visto problema compartir con tus seres, ya que son muy queridos contigo. Luego de un par de semanas, tu hermano se separa y se muda contigo y tu madre, puesto que está en proceso del divorcio. Luego de unos días notas a tu hermano algo extraño, pero lo ignoras ya que seguramente debe ser por su reciente separación. Una noche, tu hermano lleno de ira y envidia hacia ti coge 2 cuchillos, se va al cuarto de tu madre y la ejecuta sin remordimiento alguno. Luego se dirige a tu cuarto con el mismo objetivo, pero antes de acuchillarte te obliga a escribir una carta, dando a entender que tú no tuviste nada que ver con su asesinato, al igual que te obliga a tomar varias pastillas. Al siguiente día, tu chofer junto a tu hermano el homicida encuentra tu cuerpo junto al de tu madre sin vida, tu hermano al parecer se saldrá con la suya y se quedará con toda tu fortuna. Luego de un mes de investigaciones por la policía, recopilan varias pruebas que inculpan a tu hermano del homicidio, y es encarcelado luego de confesar todo. Sin embargo, debido al buen abogado que él tiene, consigue una rebaja de hasta 20 años por dicho crimen, todo el país queda consternado y es noticia nacional tu caso. Incidente, caso de Mauricio Leal, Colombia 2021. Eres un chico británico cuya infancia fue muy dura y desastrosa debido al fallido matrimonio de tus padres y el alcoholismo de tu padre. Te mudas a vivir donde tus abuelos junto a tus hermanas. Cuando cumples 6 años, fallece tu abuelo, debido a tu corta edad no te informan sobre su fallecimiento, pero tu madre que era una fanática religiosa, te lleva a ver el cadáver de tu abuelo, lo cual crea un gran vacío emocional que te marcaría de por vida, ese junto a ver otros cadáveres, al pasar de los años te marcará de por vida. Pasan los años y una noche conoces a un joven en un bar al cual invitas a tu apartamento, y a la mañana siguiente acabas con su vida dejando el cuerpo escondido bajo el suelo de tu habitación. Asimismo ejecutas a más de 14 personas, donde escondías sus cuerpos en tu casa, para así evadir tu soledad. Luego de unos meses, los vecinos no aguantaban el olor que salía de sus cañerías, y al estar estancadas, llaman a un fontanero quien encontró carne humana en las tuberías del edificio, por lo que llamaron a la policía. Se dan cuenta que el mal olor proviene de tu casa, por lo que se enteran de tus macabros crímenes y te arrestan, sentenciándote a 25 años de encarcelamiento. Muswell Hill, una de las zonas más exclusivas de Londres, es donde vivió Denis a eso de 1981, donde fue arrestado 16 meses después. En 2013, muchos años después y acercándonos a la actualidad, un empresario invierte en la propiedad donde se realizaron los macabros crímenes, comprándola a un valor de poco más de $380,000, pero lo que no sabía, es que sería una pesadilla vender o arrendar dicho apartamento, puesto que, a pesar de que habían pasado 30 años desde el incidente, la gente aún recuerda el caso, donde hasta se han comentado actividad paranormal en el lugar.
Incidente: el espeluznante caso de Dennis Nielsen, Londres, 1981. Eres un joven que desde pequeño te interesó bastante el mundo de la actuación, tanto que desde niño ya salías en telenovelas nacionales. Tu nombre se hizo muy conocido por una llamada Vecinos. De ahí has cogido algo de fama y cariño por parte de muchos mexicanos. Con tan solo 11 años ya eras muy conocido, tanto que la gente no te llamaba Octavio, tu nombre real, sino Benito, tu nombre en la serie que hizo más conocido. Creces como cualquier otro niño de tu edad, donde con el tiempo te das cuenta que ya no quieres ser actor, por lo que te decides a tener una buena educación y ser futbolista. Pero eso no duraría tanto, ya que, con el paso del tiempo te das cuenta que tu destino era ser actor, por lo que acudes a las personas importantes que lograste conocer de niño para que te dieran una segunda oportunidad. Un día te diriges junto a tus amigos en tu vehículo a una comida por una zona muy peligrosa de tu ciudad, por lo que vas armado, pasas por un retén, pero todo está normal y te dejan pasar, pero luego de un par de cuadras ves como una patrulla te empieza a perseguir. No entiendes qué pasa, por lo que aceleras algo el paso, dudas mucho y te parece extraño, debido a lo peligroso que es esa zona. Escuchas disparos, al parecer son hacia tu vehículo, por lo que emprendes la huida, pero lastimosamente uno de los disparos logra impactarle, haciendo que te choques junto a un muro, perdiendo la vida en el lugar. Tu caso es rápidamente viralizado en todo el mundo, donde el Estado niega rotundamente su actuación en la escena, culpándote y dando hipótesis dudosas sobre el caso. Caso de Benito Rivers, octubre de 2021, México. Hey gente, paso a agradecerles infinitamente por el gran apoyo y cariño que ha recibido este canal, el cual ya cumple un año desde que decidí subir incidentes y más. Es increíble lo lejos que hemos llegado en tan solo un año y la buena comunidad que se ha construido. Sin duda me animan a cada vez mejorar y reinventar el contenido como ya lo han visto. Espero si igual tienen un sueño o una meta la puedan cumplir. Un saludo a todos y si quieren seguirme en Instagram y ver la linda cara detrás de estos videos, mi Instagram está en los comentarios y en la descripción. Ya sin más, espero les haya gustado el video. Nuevamente gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una siguiente ocasión.